Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando la introducción en el sofá de mi casa y hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo en mi casa. No quiero hacer esto muy largo, voy al grano. Del 15 al 19 de marzo, durante la mascletá, las estaciones de Colón y Xàtiva estarán cerradas de 12:30 a 2:30 de la tarde. ¿Qué pasa? Que yo quiero hacer un experimento, ya que me he estado preguntando, ¿y qué coño hará el metro? ¿Pasará por Colón y Xàtiva hasta Ángel Guimerà, desde donde yo lo voy a coger, claro, sin hacer parada? O sea, ¿pasará de largo? ¿O qué? ¿Y qué pasa si yo cojo ahora el metro en facultats, cojo el de Aeroport? Dudo demasiado, pero sería una locura que el metro parase en Alameda, que es la siguiente a facultats y la anterior a Colón. El metro parará en Alameda y luego se volverá a Rafael Buñol. Lo dudo demasiado porque el metro tendría que cambiar de vía, volver por donde ha venido, y si eso pasase con todos los metros, se formaría un tapón o una aglomeración de la hostia. Así que yo creo que lo más lógico es que saldrá de Alameda y pasará por Colón y Xàtiva sin hacer parada hasta la siguiente parada, que es Ángel Guimerà. Y por cierto, quienes no seáis de Valencia, lo siento si no entendéis una puta mierda, porque estoy hablando de paradas de metro de Valencia, pero bueno, espero haberme explicado bien. Bueno, toma desde el ascensor. Quiero comentar unas cosas que no he comentado. La primera es que Colón y Xàtiva son las paradas más cercanas al ayuntamiento, donde se dispara la mascleta. Y segundo, es que estoy grabando esto casi a la 1 de la tarde, así que ya estará implementado esto de que por Colón y Xàtiva no parará el metro. Y esto se hace con el objetivo de que no se hagan aglomeraciones después de la mascleta, ya que las estaciones se petan muchísimo, pero muchísimo después de la mascleta, muchísimo. O sea, que es por seguridad. Bueno, gente, ya estoy en facultats. Acaba de llegar un metro que se ha quedado parado en el andén. Está vacío y pone sense servicio, lo tengo aquí a mis espaldas. No sé lo que coño hará este metro. Se supone que es el de Aeroport, pero se ha quedado aquí parado sin dar servicio. Esto solo ocurre en fallas. Haré un top momentos fallas cuando acaben las fallas, porque es una puta locura. El metro se ha ido sin dar servicio. Y bueno, esto del experimento me está gustando. Estoy viendo cosas un poco XD. Vale, ha pasado el metro de Aeroport. Se ve que el otro era un metro que estaba retirando, o yo qué sé. Y estaba tan lleno que no me he podido subir. Tampoco iba a poder grabar, pero es que estaba infestado. Y ahora estoy esperando al siguiente, ya lo escucháis, y a ver si me puedo subir y grabar esto de una vez. Ha venido otro metro, el de Avenida del Cid, y tampoco me he podido subir. Estaba muy lleno, no iba a poder grabar bien, y es que también a estas horas todos los que van a venir van a estar llenos. A ver si el siguiente, con suerte, puedo subirme y a ver qué coño puedo hacer. Me acabo de subir a este metro, pero me he bajado porque había mucha gente, no iba a poder grabar bien. Hasta luego. Tercer metro que se va. También me daba vergüenza ponerme a grabar delante de toda la gente,
A ver si al cuarto metro puedo grabar, por favor. Bueno, le queda un minuto al metro. Creo que ya está viniendo. Me estoy mentalizando de que me voy a subir, aunque esté infestado de gente. Tengo que grabar, porque si no ya sería el quinto metro que pierdo. Quiero pensar que toda la gente se va a bajar en Alameda y el metro en Colón y Xàtiva va a estar bien, despacio va a estar bien, pero bueno, ya se verá. Y también solo va a ser un momento que la gente piense lo que quiere. Solo estoy grabando en una estación de metro, ya está. Y bueno, ya viene. Por favor. Acabo de perder el quinto metro. Estaba pero petadísimo, pero muy petado. Más incluso que el anterior que he perdido. A ver si al sexto metro que pasa en un minuto o dos me puedo subir. Cojones. Atención, este tren no efectúa parada en Colón y Xàtiva. Les recomendamos la estación de Alameda para la Mascleta. Atenció, este tren no efectua parada en Colón i Xàtiva. Els recomanem l'estació d'Alameda per a la Mascleta. Atención, este tren no efectúa parada en Colón y Xàtiva. Les recomendamos la estación de Alameda para la Mascleta.
Este tren finalitza el seu trajecte a Marítim. Bueno gente, me acabo de bajar en Alameda, vengo de Ángel Guimerá y me ha encantado esta experiencia de pasar por las estaciones Colón y Xàtiva sin parar. O sea, ha sido una pasada. Puede que a muchos les parezca una tontería, pero a mí me ha gustado. Y ahora voy a salir de la estación y voy a comentar unas cuantas cosas. Ahí tengo 2 metros. Madre mía, yo poco a poco estoy grabando metros a lo tonto, pero las recopilaciones volverán a partir del 21 de junio. Ya hay fecha. Ya he ticado. Me dispongo a salir de la estación. Si escucháis petardos, pues es lo que hay. Son fallas. Y bueno, la experiencia me ha gustado. Y a pesar de haber perdido que 5 o 6 metros, considero que ha valido la pena. Cuando me dirigía a Ángel Guimerá en Alameda se ha bajado, pero muchísima gente, y el metro daba gusto. Es que claro, Alameda es la parada más cercana a la Mascletá, quitando Colón y Xàtiva. Y bueno, la megafonía del metro ha dicho que no efectuaría parada en Colón y Xàtiva. Y hemos salido de Alameda y hemos pasado por Colón, todo vacío. Sí que había gente de seguridad, pero no ha parado. En Xàtiva lo mismo. Cuando he llegado a Ángel Guimerá, pues había personal de seguridad ahí, pues controlando un poco. La estación tampoco estaba excesivamente llena. Y bueno, he esperado al metro de Marítim y cuando ha llegado me he subido y he grabado lo mismo, pero a la inversa. Aunque he grabado un poco mal porque justamente donde me he puesto a grabar había una persona con el móvil y se escuchaba el móvil, me estorbaba y me he movido. Y justo donde me he puesto luego había una gente
una persona escuchando música y yo me cago en la puta. Pero bueno, como haya salido, ha salido. Me ha gustado mucho esta experiencia y realizar el experimento. Estoy satisfecho. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Seguramente sea relacionado con las fallas. Y por cierto, estas fallas del 15 al 19, si no me equivoco, también habrá huelga. Hice un vídeo comentando la huelga justo antes de fallas, pero ahora en fallas también habrá huelga, para que lo sepáis. No voy a hacer un vídeo realizando, o sea, comentando, o sea, informando de la huelga, que cuándo serán y tal, pero lo podéis mirar por internet. Así que nada, a disfrutar de las fallas.